Hola a todos. Gracias por la invitación que se me hizo llegar hace algunos días para participar en este Congreso Internacional. Y bueno, estoy deseoso de compartir un poco de la experiencia que he adquirido a lo largo de mi profesión referente a los daños que se le pueden ocasionar a los trabajadores de parte de los trabajadores, de los patrones, perdón, durante la relación laboral. Y muy bien, vamos a ir describiendo poco a poco cada uno de esos elementos necesarios para describir ese daño y cuál es la función de los peritos, que son los expertos para determinar el valor económico de ese daño y perjuicio que puede ocurrir en contra del trabajador. Sobre todo en una época como la actual, donde está muy de moda, entre comillas, el tema de una pandemia, el cual ha ocasionado muchos daños a los trabajadores porque las empresas o los patronos no han acatado cada uno de los protocolos que se les ha brindado de parte del gobierno o de parte de otras instituciones, pero también estamos observando daños psicológicos de toda esta eventualidad mundial en donde entran peritos como psicólogos o psiquiatras, los cuales muy bien pueden ayudar por esta inestabilidad emocional que muchas veces los trabajadores van viviendo por las circunstancias que ya se mencionaron. Y es ahí donde el patrono tiene que invertir en la salud emocional, en la salud psicológica de sus trabajadores, y este es un tema muy poco cuidado de parte de las instituciones o de parte de los patronos, toda vez que como es algo intangible, no se le presta la debida atención. Y es de eso que vamos a estar platicando en esta conferencia, la cual espero que sea de su interés y ante cualquier duda, al final estaremos brindando los contactos donde pueden hacer llegar las dudas o inquietudes. Así que sin más preámbulo, vamos a estar planteando sobre la responsabilidad civil que tienen los patronos frente a los daños ocasionados a los trabajadores. Y es ahí donde, desglosando el título, vamos a ir describiendo qué es la responsabilidad civil, quién es un patrono y quién es un trabajador. Y para ello, la primera pregunta que surge es, ¿qué es una relación jurídico-laboral? Una relación jurídico-laboral es la que existe entre un patrono y un trabajador, donde el patrono, a cambio de un pago o a cambio de una dádiva o un bono, porque el tema del pago, no importa la denominación que se le dé, el pago es pago o un salario, no importa la denominación que se le dé, el patrono se la entrega a un trabajador y el trabajador da su tiempo, su esfuerzo físico y su esfuerzo intelectual a favor de un patrono, siendo este patrono cualquier persona individual, entiéndase una persona individual, cualquier persona física como usted o como yo, eh, no importando que nosotros estemos en diferentes países, la persona individual es una persona natural, que lo menciona así la doctrina, pero también el patrono puede ser una institución, una persona jurídica. Y es en este punto donde en este congreso me han comentado que es latinoamericano, pero también hay personas de España, un saludo a los compañeros. El código civil que estamos utilizando o que utilizamos es de origen francés. Es el código francés y el cual sirve de inspiración para toda América Latina y para España también. Entonces, al argumentar que la relación jurídico-laboral se da entre una persona jurídica también, significa de que puede ser una sociedad anónima o significa que puede ser una corporación, ONG o fundación. Entonces, esta relación jurídico-laboral aparecen dos personas, dos elementos personales, siendo estos un patrono y un trabajador. El patrono, como ya se describió, es toda persona individual o jurídica que da un salario, es decir, tiene un derecho, que es recibir el tiempo, la capacidad intelectual, la capacidad física de un trabajador, pero tiene la obligación de dar un salario.
mientras que el trabajador es aquella persona que tiene un derecho, que es recibir el salario, pero tiene la obligación de dar su tiempo, de dar su capacidad intelectual o de dar su capacidad física a favor de una persona, que es el patrono y que puede ser una persona individual y que puede ser una persona jurídica. Entonces, en esta relación que se da entre un patrono y un trabajador, se materializa a través de un contrato de trabajo. En el contrato de trabajo, en la mayoría de países, se tiene que describir los horarios, se tienen que describir las funciones, se tienen que describir las responsabilidades del patrono, se tienen que describir las responsabilidades del trabajador, se tienen que describir en materia de uniformes, etcétera, etcétera, etcétera. Esos contratos, por lo menos en Guatemala, tienen que estar autorizados por la autoridad administrativa o la autoridad reguladora, siendo esta el Ministerio de Trabajo. En otros países depende la autoridad administrativa la que va a autorizar los contratos de trabajo. Muchas veces los contratos de trabajo se han pretendido modificar hacia un contrato civil, esquivando responsabilidades laborales como salarios mínimos, esquivando responsabilidades laborales como seguro social, y esa flexibilización que han dado los países y esa modificación que han permitido ciertos países han dejado a los trabajadores vulnerables frente a daños posibles que puedan tener. Muchas de los asuntos importantes de esa relación jurídico-laboral están plasmadas en el contrato de trabajo. Pero hay situaciones que no están plasmadas durante o en el contrato de trabajo. Y estas son las responsabilidades extracontractuales. Las responsabilidades extracontractuales son las que no están dentro de un contrato de trabajo, pero aún así hay personas que se tienen que hacer responsables de lo que se suceda en esa responsabilidad extracontractual. Y las personas que van a ser responsables de esa relación extracontractual son las que van a tener la culpa. Y es ahí donde aparece ese término de culpa, que es la responsabilidad que van a tener las personas por haber ocasionado un daño. Y es aquí donde aparece el punto número 3 de la exposición, que es el daño. ¿Y qué es un daño? Es un menoscabo físico que tiene una cosa. Pero si estamos hablando de trabajadores, no es igual. No tienen que ser comparados con una cosa. Entonces los trabajadores van a sufrir daños a su integridad física y a su integridad psicológica. Y la integridad física puede ser desde alguna lesión en alguna parte del cuerpo o hasta el fallecimiento de la persona. Entonces, en esta diapositiva se ha mencionado que el daño puede ser material, y el daño material puede ser un carro, una casa, una mesa, una silla, etc. Ese es un daño material, pero el daño moral lo sufre una persona, ya sea en su intelecto o ya sea en su integridad física. Entonces, de esta manera, estamos describiendo qué daño es todo menoscabo que sufre una persona. En esta época de pandemia, que es por eso que nos estamos conociendo, gracias, porque hay también ventajas, sobre todo en estas épocas, se dan mucho las secuelas de la enfermedad que está ocasionando esta pandemia. Es decir, esta pandemia de COVID-19 y las secuelas de las personas que han sufrido de esa enfermedad, puede ser afecciones a los pulmones, pueden ser afecciones al cerebro, pueden ser afecciones a otros órganos como el intestino, etc.
Entonces, lo que hay que ir descubriendo o lo que hay que ir investigando es dónde se contagió la persona para ver quién es el responsable, para determinar de esa manera quién tiene la culpa de ese contagio. Y quien tiene la culpa tiene que reparar el daño moral, es decir, cuánto vale un pulmón, cuánto vale un dedo, cuánto vale un ojo, cuánto vale un intestino, y eso se tiene que reparar. Desafortunadamente nuestro sistema guatemalteco, nuestro sistema latino, muchas veces ha hecho a un lado la solicitud de estos daños morales, pero en otros sistemas, como el sistema americano o el sistema norteamericano, podemos decir que es muy común que los trabajadores reclamen esta parte de daños morales en contra de los responsables. Y como decíamos, si es un asunto laboral, el responsable dentro del concurso de culpas, que se llama concurso, cuando hay varios responsables y no se ha determinado quién es el responsable o qué porcentaje de responsabilidad que tiene cada persona, dentro de ese concurso de culpas aparece un patrono y aparece un trabajo. Entonces, después de un daño, ocurre un perjuicio. Un perjuicio es la ganancia lícita que deja de percibir una persona que sufrió de un daño. El típico ejemplo de un daño material puede ser una persona que le chocan un carro y que el carro es un taxi. El perjuicio es los días en que ese taxi no está trabajando en las calles de la ciudad. Pero cuando hablamos de un daño moral, y sobre todo cuando hablamos de un daño moral psicológico, podemos decir de que el perjuicio son las actividades autónomas que no va a realizar la persona que sufrió ese daño. Puede ser de que ese perjuicio puede ser recuerdos que tenga la persona con anterioridad o, o que el lugar de trabajo les ocasione un trauma y por eso es que ya no quieren ir a trabajar y por eso es que ya no pueden realizar sus labores tranquilamente, toda vez de que se ocasionó un daño y que se ocasionó un perjuicio que es una ganancia lícita que tenía la persona a realizar esa actividad antes de que sufriera el daño. Como por ejemplo, puede ser que la persona sufrió algún tipo de acoso en determinada oficina, pero esa persona que sufrió el acoso en esa oficina ya no quiere ir a la oficina a trabajar. Entonces el perjuicio es cuánto está perdiendo esta persona por el daño que se le ocasionó, es decir, el daño es el acoso, y el perjuicio es por no ir a sus actividades laborales como, como de rutina las realizaba con anterioridad con el daño, del daño. Muchas veces no se realizan procesos judiciales para determinar cuál es la afección o cuál es el daño ocasionado, porque creemos que el daño moral, que es físico o intelectual, no tiene un monto económico. ¿Cómo reparamos cada una de los perjuicios o cada uno de los problemas que sufren las personas en sus lugares de trabajo? Y la doctrina nos ha mencionado sin números de propuestas que nos han lanzado diciendo desde los proyectos de vida que tenían las personas con anterioridad de sufrir el daño, pasando por terapias psicológicas que muchas veces los jueces se atreven a colocar un número pretendiendo que con ese número de terapias psicológicas la persona se restituya al estado donde estaba con anterioridad. Pero también puede ser la aspiración que tenía la persona antes de tener el daño. Algunas personas me han dicho, si la aspiración de la persona era colocar un restaurante
y sufrió un daño. Entonces, el que realizó ese daño tiene que colocarle ese restaurante porque de esa manera se solventa o se cubre lo que se afectó. Darle una cantidad económica a la víctima de ese daño es muy difícil, pero también es difícil dar un número determinado de terapias o dar un número determinado de acciones que puede ser el posible agresor. Es ahí donde a lo largo del tiempo y a lo largo de que veamos más casos de reparación de daños y perjuicios en los lugares de trabajo, podemos ir determinando, confirmando, modificando y mejorando este tema muy poco explorado en América Latina y, por qué no decir, en Iberoamérica. Entonces, ese aspecto es fundamental para que cada uno de las personas que me están escuchando vaya reflexionando sobre cómo determinar el monto, porque no todo es dinero, pero también cómo realizamos los métodos o los mejores métodos para llegar a ese número mágico, entre comillas, del monto del daño y perjuicio. ¿Qué alternativas tenemos para evitar el daño y perjuicio dentro de los lugares de trabajo? Hay muchos programas como cumplimiento laboral en el aspecto de que hay una persona encargada de escuchar los posibles casos de daños que sufren o de acosos que sufren los trabajadores en sus lugares de trabajo. Algunos términos lo utilizan como compliance laboral, otros términos lo utilizan como cumplimiento laboral, en donde esta persona, que es el encargado del cumplimiento, tiene que ser imparcial y tiene que hacer toda la investigación a lo interno de la empresa con el objetivo de determinar posibles responsables. Eso lo he observado mucho con pequeñas y medianas empresas, con grandes empresas, pero con pequeñas y medianas y microempresas o empresas de ese tamaño, pequeñas, medianas y micros, que sean familiares, no lo he visto, no tienen ese programa, razón por la cual muchas de las víctimas de esos daños ocasionados no tienen a dónde acudir al momento de que lo sufren, y es ahí donde saltan de la esfera de la empresa y se van hacia entidades judiciales o entidades criminalísticas o entidades de protección a la víctima, lo cual no estoy diciendo que sea malo, sino de que se tiene que hacer una investigación previa a lo interno de la empresa, y con esa investigación previa a lo interno de la empresa determinar si el caso amerita ir ante instancias judiciales o a instancias criminalísticas, entre otros. Pero, ¿qué pasa con la empresa que no tiene este programa de cumplimiento para la investigación de posibles daños que sufren sus personas o de sus trabajadores? Hay una omisión hacia las posibles denuncias, hay una omisión hacia los posibles actos que se van a realizar. Entonces, la empresa también forma parte de ese sistema que está abusando u ocasionando el daño y perjuicio en contra del trabajador. Entonces, en el futuro, en el mediano plazo, muchos de los temas que van a ser muy recurrentes son posiblemente discriminación,
o son posiblemente acosos, o son posiblemente perjuicios o aspectos que afecten a la integridad psicológica o física de las personas. Y eso va a determinar si una empresa es un buen lugar para trabajar o no es un buen lugar para trabajar. Y es ahí donde las empresas tienen que invertir en esos programas, tienen que formar esos programas, tienen que fortalecer esos programas como mecanismo de atracción al talento humano, porque ¿a quién le gustaría estar en una empresa donde se sabe que hay muchos acosadores, donde se sabe que se violenta mucho el tema de los daños morales, donde se da mucho el tema del bullying, pero laboral? Entonces, es ahí donde las empresas, si quieren atraer el talento o el mejor talento, no importando la zona geográfica donde se encuentra este talento, tienen que invertir en programas preventivos como de cumplimiento o compliance laboral. Dentro de los procesos que podemos argumentar para que se pueda pedir la reparación de los daños ocasionados en contra de las personas, es decir, en contra de los trabajadores, podemos mencionar los siguientes: conciliación, un peritaje, juicios civiles, arbitrajes y juicios penales. En el tema de la conciliación es cuando dos personas tienen conflicto o tienen puntos que no están de acuerdo, se le pide a un tercero imparcial que les ayude a llegar a un acuerdo. Y lo mejor de la conciliación es que durante todo el proceso y durante todo el tema en que se está dilucidando las responsabilidades y todo, es confidencial. El conciliador puede ser un experto de la materia que se está discutiendo, no tiene que ser necesariamente abogado. El conciliador muchas veces puede ser psicólogo para determinar o ayudar a solventar un conflicto de daño moral. Puede ser muy bien un psicólogo, un psiquiatra, que es la persona que más puede entender, comprender y analizar cada uno de los argumentos que dan las personas en un posible conflicto o en un conflicto ya suscitado en materia de daño moral. Esta persona, este psicólogo, puede ser muy bien una persona que trabaje en un centro de conciliación o un centro de mediación estatal, pero también puede ser una persona que trabaje en un centro de conciliación o un centro de mediación que no sea estatal, que sea privado. Y la garantía que tienen las personas que llegan a una conciliación es que el problema no se tiene que decir, argumentar o ventilar frente a personas que no sean parte de esa mesa de discusión, sino únicamente entre las partes que son objeto o que quieren solventar la situación. Esa es la secretividad, eso es la secretividad. La secretividad es una de las mejores fortalezas que tiene la conciliación y es uno de los mejores aspectos que puedo resaltar de este tema, porque de esa manera evitamos la revictimización de la persona, reparamos el daño lo más pronto posible y nos salimos de toda la esfera legal que nos dice que hay que colocar montos, que nos dice que hay que colocar teoría, citas hacia psicólogos, psiquiatras, que nos aleja de todo eso y en la conciliación podemos solventar o reparar ese daño de una manera que probablemente no hemos conocido o de una manera que probablemente no hemos determinado en su momento, razón por la cual desde mi punto de vista el tema de la conciliación tiene mucho valor para reparar daños y para mí es uno de los mejores procesos para la reparación de ese daño.
Está también el tema del peritaje. El peritaje es un experto, el perito, y ese experto tiene que ser de la materia que estamos discutiendo. En el peritaje, ambas partes, es decir, el patrono y el trabajador, llegan al acuerdo de someter la discusión hacia un experto. Y lo que dictamine el experto es, entre comillas, podríamos llamarle, la sentencia o la resolución final. Es muy poco explorado. Yo solo he visto el tema del peritaje con mucha fuerza con los compañeros de Colombia, pero en el resto de Iberoamérica no he visto muchos casos en materia de peritaje. Para mí, el tema del peritaje se tiene que profundizar más, se tiene que promocionar más, porque en cualquiera de los siguientes que voy a mencionar, es decir, en cualquiera del juicio civil, en cualquiera del arbitraje y en cualquiera de juicios penales, la prueba reina es lo que determinan los peritos. Muchas veces los civiles, arbitraje y penales son abogados y nosotros como abogados sabemos muy poco de daños morales. Y es ahí donde nosotros nos hacemos valer o nos justificamos en las diferentes resoluciones según los peritajes que se nos entreguen. Entonces, ¿para qué llamar a un tercero, que es un juez o árbitro, si la prueba reina o la prueba que va a determinar el rumbo de esa sentencia, de esa resolución final, es la de un perito? Es ahí donde el peritaje elimina al conciliador, elimina al juez y elimina al árbitro y le da la importancia debida y la importancia que merece el perito que es objeto o que vamos a pedirle de que realice un determinado dictamen. El juicio civil de daños existe en Guatemala, pongo de ejemplo. Muchas personas desconfían del juicio civil, desconocen que en juicio civil se puede pedir reparación de daños, pero el juicio civil puede ser una de las mejores vías para la reparación del daño. El problema del juicio civil puedo ver de que es un proceso que dura más de 5 años y por lo tardado, engorroso que puede resultar el juicio civil, muchos se van hacia un juicio penal. El juicio penal lleva 2 vías: la sanción penal, que estipula el Código Penal, pero también la sanción o la reparación del daño que ocasionó ese acto penal. Entonces muchos se van hacia la vía penal porque nos da 2 vías, valga la redundancia, y entre esas 2 vías está el juicio civil, la reparación civil y la reparación penal, que cada una de estas son independientes, no tienen vínculo una de la otra, y cada una de estas vías, por ser independientes, pueden llevar sus propios procesos o sus propias vías para solventar. Mi criterio es que no tenemos que revolver una cosa con otra. Muchas de las sanciones penales no son las que esperamos o no cumplen el mínimo para que no sean conmutables, razón por la cual puedo desgastar yo todo un proceso penal para que la resolución final no sea la que satisfaga a mis intereses. Yo a muchas personas les decía de que probablemente podamos encerrar la mitad de nuestra sociedad y total,
no reparamos los daños ocasionados, los daños morales, los daños físicos, porque en realidad la prisión o la cárcel, al contrario de reparar un daño, va ocasionando otros daños que nosotros como sociedad estamos omitiendo. Y el arbitraje, que últimamente he platicado con muchas personas de este tema de arbitraje, y la única manera en que podemos describir al arbitraje de una manera comprensible es un juicio civil, pero que se da por una vía que se paga, es decir, es un juicio donde yo pago honorarios de los árbitros, pero el pago de esos honorarios de los árbitros no hace que los árbitros resuelvan a favor de mi persona. Entonces, ese arbitraje es un juicio pagado en el cual se puede ventilar asuntos de daños y perjuicios. Lo que más me gusta del arbitraje es que no necesariamente tienen que ser abogados la parte que va a resolver o el sujeto que va a resolver, sino esa parte o ese sujeto puede tener cualquier otra profesión, la cual puede comprender de mejor manera los términos y los datos que da el perito al momento de emitir su dictamen. Muchas veces digo, para problemas de construcción, nuestra sociedad debería de colocar constructores. Para problemas de panadería, nuestra sociedad debe de colocar panaderos. Pero para asuntos de daños morales, daños físicos y daños materiales, nuestra sociedad debería de colocar personas que se dediquen a investigar esos temas, los daños morales, los daños físicos y los daños materiales. Ya lo dijimos anteriormente, la respuesta de esta pregunta que planteó, ¿cuál es el rol que tienen los peritos en materia psicológica para reparar el daño o para dilucidar si existe un daño con ocasión a una relación laboral? Y es fundamental que los peritos sepan cómo reparar los daños y que los peritos sepan diagnosticar, determinar si existen daños y por qué existen esos daños. Eso tienen que realizarlo mediante el dictamen que se les pide en algún proceso anterior o de los anteriormente mencionados. Pero al hablar de perito, son personas que tienen el expertise en determinada materia. Y estas personas que tienen el expertise en determinada materia tienen que también prevenir que se sigan dando esos daños. Y es por eso que muchas personas que en materia de recursos humanos son psicólogas, las cuales pueden ayudar a prevenir cada uno de los daños que posiblemente ocasione el patrono, repitiendo el concepto, ya sea la persona individual o la persona jurídica. Recuerden que en muchos países, o por lo menos en Guatemala, no hay sanciones penales en contra de las personas jurídicas, pero en asuntos civiles sí existen sanciones civiles de reparación de daños y perjuicios en contra de las personas jurídicas. Entonces, el rol de los peritos expertos en psicología tiene que ser: 1, prevenir; 2, ya si explota el conflicto, determinar, diagnosticar y dar propuestas para solventar o para reparar el daño ocasionado de un patrono hacia su trabajador. Bueno, ese es nuestro contacto. Le agradezco mucho a IR Talento Guatemala por también apoyar la disertación que acabo de brindar. Ese es nuestro contacto. Pueden escribirnos a ese número de teléfono, área más 502 32 91 50 36,
o el correo electrónico irtalentogт@gmail.com, en donde podemos solventar cualquier duda que tengan de la anterior exposición. Y bueno, agradecerles a cada uno de ustedes por el tiempo que me han brindado. Estoy para servirles. Y ante cualquier duda o comentario que tengan de la exposición, que espero que haya despertado inquietudes en ustedes y también de que sea motivo para seguir investigando y para que se inicien esos procesos de reparación de daños, que hay varios países como Perú, Colombia, México está empezando, Centroamérica no he escuchado nada de reparación de daños, Chile lleva muy avanzado ese tema, España igual, muy avanzado ese tema, que poco a poco vayamos discutiendo este tema para que las mejores prácticas de cada uno de los países que he mencionado nos pueden ayudar a los países que tenemos muy poco o casi no lo explorado ese tema. Así que agradezco a cada uno y que tengan un feliz resto del día cada uno de ustedes.